Bienvenidos a su programa Visión Estratégica y en esta oportunidad vamos a estar analizando lo que acontece, lo que sucede en un sector financiero, económico-financiero, que se deriva del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y de la famosa reunión de Bretton Woods en 1944, donde se sentaron las bases fundamentales del mundo posguerra. Ese mundo tenía la relación dólar-oro como eje fundamental, $35 por onza. Todo el mundo podía cambiar los dólares ante el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, y ellos estaban obligados a entregar todo el oro en relación a los dólares que le fuesen a cambiar, y eso mantenía el dólar como la moneda que lo sigue siendo en gran medida, pero la moneda fundamental del mundo de la posguerra. Eso dura hasta 1971, cuando Richard Nixon abandona el patrón oro, porque países europeos como Francia, el Reino Unido, comenzaron a cambiar los dólares que tenían por oro, vaciando las reservas que tenían en Fort Knox los Estados Unidos, y se abandona el patrón oro. Pero quedan dos ejes fundamentales, que es el Fondo de Reservas para problemas en la balanza de pagos, como es el Fondo Monetario Internacional, y un banco de inversiones como es el Banco Mundial. También pudiéramos meter el GATT, todo lo relacionado con aranceles, que se transforma en la Organización Mundial del Comercio como otro eje fundamental en el mundo posguerra, en el mundo que se deriva de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya el patrón oro no existe, ya desde el año 71 se fue a un sistema de libre conversión de monedas en aquella época entre el yen japonés y el marco alemán, y ya se habla de un nuevo patrón desde el año 74, donde interviene el petróleo, intervienen toda una serie de factores que hacen todo lo que es el sistema monetario actual. Pero quedaba como supremacía del modelo. Recordemos que en Bretton Woods participó China, que se retira con el triunfo de Mao Zedong en la Guerra Civil China, y también se retira todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética y los países que pertenecían a este eje. Entonces queda el mundo occidental, pero con el derrumbe de la Unión Soviética y la entrada de China bajo las reglas del capitalismo moderno, el Fondo Monetario Internacional, se puede decir, junto con el Banco Mundial, que abarcaba el mundo entero. Pero eso cambia con las últimas decisiones que acaba de tomar el BRICS, donde se crea un nuevo banco mundial, o un nuevo banco de inversiones, y un fondo de reservas. Es decir, que ahora, de ahora en adelante, una vez constituido este fondo con 100.000 millones de dólares, cuando un país tenga problemas en balanza de pagos, escasez de reservas internacionales, ya no tiene que acudir exclusivamente al Fondo Monetario Internacional, sino que puede aspirar a recibir estos recursos del Fondo de Reservas que están montando los países BRICS, que sería por 100.000 millones de dólares inicialmente, donde el mayor peso, un poco más de 41.000 millones de dólares, sería el aporte que haría China. Entonces, ahí se está modelando un nuevo sistema financiero, que los propios países BRICS traten que no sea en contraposición del actual, sino bajo las mismas reglas de juego. Se va montando un sistema que, bajo sus propias palabras, complementa al sistema actual. Más, dentro de esta propia reunión de los BRICS, Rusia, el mayor productor de petróleo del mundo, le ha propuesto a los países BRICS, donde está China y la India, el segundo y el tercer mayor importador de petróleo del planeta, una asociación energética donde entraría la creación de un fondo, un banco de reserva de petróleo para garantizar suministro a los grandes países importadores, y un centro de estudios que se encargue de llevar un análisis pormenorizado de todo lo que pasa en el mundo de la energía, en el mundo de los hidrocarburos y específicamente en el mundo del petróleo y del gas. Esto hasta ahora lo ha llevado la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Agencia Internacional de Energía, en contraposición a la OPEP. Entonces estamos asistiendo
a un nuevo mundo que tiene como detonante la no transformación del Fondo Monetario Internacional por las exigencias de las economías emergentes que, ocupando un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial, su cuota de participación en el fondo no fue aumentada de manera proporcional. Por ejemplo, con las ayudas del Fondo Monetario, con los préstamos de 1995 a Rusia, se acordó, se le pidió al gobierno ruso de aquella época que Moscú, como condición, no podía controlar los niveles de producción de petróleo. Entonces, todos estos créditos que ha dado tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional han estado condicionados por los intereses geopolíticos de los países que tienen mayoría accionaria y mayor capacidad de decisión, donde sobresale Estados Unidos. Es por eso tan importante la creación de un fondo de reserva manejado por los países BRICS, porque a la hora de un problema de desbalance en balance de pagos o de necesidad de un préstamo para fortalecimiento del nivel de reservas internacionales, las condiciones que pondrían los países BRICS son sumamente diferentes a las que establece el Fondo Monetario Internacional. Entonces, están haciendo un nuevo poder geopolítico a escala mundial conformado por los países BRICS, por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tenemos a China, el país más poblado del mundo, seguido por la India, y a su vez son los dos países que más importan petróleo, el segundo China y el tercero la India, y casualmente es el segundo importador de petróleo venezolano China y el tercer importador es la India. Es decir, la misma clasificación que hay a nivel internacional sobre los mayores importadores de petróleo, que es Estados Unidos, China y la India, se repite en la colocación de las exportaciones de petróleo venezolana, lo que habla de una estrategia sumamente inteligente por parte del Estado venezolano de diversificación de mercados que ha respondido a la realidad. Entonces, para nosotros es fundamental todo lo que se está dando en el BRICS, sobre todo esta asociación energética, porque Rusia le garantiza, le da seguridad energética, es decir, colocación de petróleo y gas a China y a la India. Entonces, eso va a estar conformado por lo que llaman un banco de reservas, un fondo de reservas de petróleo, para que en caso de cualquier interrupción de suministro haya suficiente en reservas de orden estratégico, pudiéramos decir, para que el mercado se abastezca mientras se suple lo que haya ocasionado la interrupción. Eso es la seguridad energética y eso es fundamental para Venezuela. Es parte de la política venezolana la seguridad energética de sus socios comerciales y de sus socios estratégicos. Entonces, resumiendo, están haciendo un nuevo mundo donde Estados Unidos y Europa, como países aliados de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, van cediendo paulatinamente hegemonía en el control de las finanzas mundiales y los países emergentes tratando de establecer lo más parecido en cuanto a reglas de juego, pero con diferente orientación geopolítica, es decir, las condiciones que van a poner los países BRICS para un préstamo para el desarrollo o para un problema de balanza de pagos estarán condicionadas por sus propios intereses y son más cercanos a lo de los países que están en vías de desarrollo. Entonces estamos asistiendo a lo que en la historia de la economía y de la política mundial se hablará en un futuro como el año 2014, el año en que nacen nuevas instituciones producto de un nuevo equilibrio de la economía mundial, donde dada la participación en el Producto Interno Bruto del planeta que tiene China, que tiene la India, que tiene Rusia, que tiene Brasil, acompañados por Sudáfrica, una economía de menos tamaño, se hace una nueva arquitectura financiera mundial y esa arquitectura financiera da paso a un fortalecimiento gigantesco de la geopolítica de los países BRIC, de los intereses de los países BRIC que son más cercanos a los intereses de los países en vías de desarrollo.
y junto a la reunión de los países BRIC en Fortaleza se realizó la reunión en Brasilia entre los países BRIC y la UNASUR, donde estuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien propuso una relación de orden estratégico. Y Venezuela, como la mayor reserva de petróleo del mundo, la octava reserva de gas del planeta, un país que tiene excelentes relaciones con los países BRIC. Recordemos que Rusia es un gran inversor en el sector petrolero y en el sector gasífero venezolano. Empresas mixtas en la faja petrolífera del Orinoco se han constituido gracias al capital ruso. Igualmente hay una importante participación de China en las empresas mixtas y de la India. Entonces los países, y Brasil participa, y Sudáfrica piensa convertir a Venezuela en su principal suplidor de petróleo. Entonces, este nuevo esquema de las finanzas mundiales es altamente ventajoso para Venezuela. Nos fortalece, diversifica nuestros intereses, crea un nuevo foco de orden geopolítico que le da estabilidad al planeta y esa estabilidad llega a Venezuela. Por lo tanto, saludamos todas estas iniciativas del BRICS y sobre todo la visión estratégica de integración entre el BRICS y UNASUR. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica abordando la seguridad agroalimentaria. Bueno, continuamos con su programa Visión Estratégica. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Andrés Kowalski. Es correcto. Viene de parte del Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierra, específicamente de una comisión, después tú me corriges, Andrés, de una institución que se encarga de la mejora en todo lo que tiene que ver con la producción de leche, de un programa, PIDEL. Si tú nos puedes explicar, comenzaría con dos preguntas, pues. Primero, un diagnóstico del área, cómo estamos en cuanto a producción de leche, cuáles son las metas y de qué se encarga este programa específicamente. Ok, no, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor de verdad estar aquí. Y el programa, como tú muy bien lo dijiste, el programa de fomento lechero del Ministerio de Agricultura y Tierra, es el programa que ha desarrollado el ministro Iván Gil, en donde está inmerso dentro de ese programa, que es un programa bastante amplio, la parte de asistencia a la producción primaria a través de un programa integral de desarrollo lechero, o también conocido como PIDEL. El programa realmente apunta a mejorar la eficiencia en campo. Evidentemente sabemos que la leche en Venezuela no satisface la demanda nacional y, bueno, y el consumo se complementa con importaciones estratégicas que hace el Estado, pero evidentemente existe una gran oportunidad en el sector primario de impulso y eso es lo que ha visto el ministro Iván Gil y eso es lo que ha lanzado en este programa que ya tiene varios meses funcionando en básicamente 15 estados a nivel nacional, que es en donde son los 15 estados en donde están las cuencas lecheras por su condición climática, ¿no? Es una de las cosas importantes, donde se concentran la mayor cantidad de productores lecheros. El programa evidentemente arrancó durante la época de octubre hacia adelante, básicamente el inicio de la época de sequía. Eso nos permitió a nosotros hacer un diagnóstico bien interesante de cuál era la situación lechera en la producción primaria durante la época más crítica del año, sí, en la gran mayoría de las cuencas. Si le puedes explicar a los que te ven y te oyen cuál es la parte primaria, el área primaria de la producción. ¿Cómo no? La producción primaria es la vaca con el productor generando la leche directamente de la ubre, ¿no? Okay. Realmente es el productor per se el centro del programa y que es el que tiene sus vacas de ordeño y produce la leche que nosotros consumimos en diferentes formas. Eso es otra de las cosas importantes que hay que tener claro, que en Venezuela la leche se consume de diferentes maneras. Claro. Evidentemente, una de las maneras más importantes como se consume la leche en Venezuela es leche fluida, es leche en polvo, reconstituida a leche fluida y es en forma de queso. ¿Okay? Para que la gente tenga idea del consumo nacional, que puede estar por encima de los 3.000 millones anuales de leche, esa leche no es que no las tomamos, es que no las tomamos y no las comemos. ¿Okay? Pero fíjate, Andrés, había ciertos productos que estaban escaseando a nivel de automercados, ¿no?
papel toalé, etcétera. El gobierno ha hecho un esfuerzo y hoy en día abundan, se consiguen. Pero ¿por qué la leche sigue escaseando, la leche fluida, la leche líquida, con la importancia que tiene para todo lo que es la alimentación de la población? Bueno, mira, es interesante tu pregunta. Una de las cosas que sucede, en Venezuela hay una producción nacional que puede estar, de las cifras que nosotros manejamos ahorita en este primer diagnóstico que se hizo durante la época Primer crítica. diagnóstico. Es un diagnóstico bien profundo, Okay. bien profundo. Es un ¿De qué diagnóstico año, Andrés? de ahorita, de 2014. Cerró en mayo. Okay. Cerró en mayo, el 31 de mayo cerró. Y se levantaron alrededor de 5.000 y tantos productores en 15 estados en forma aleatoria, ¿okay? Que es una buena toma, una buena muestra representativa del universo. El universo en Venezuela puede estar alrededor de los 100.000 productores, o sea que tú agarraste el 5% en forma aleatoria para hacer un análisis estadístico de qué era la situación que estaba pasando. Es una muestra bien poderosa. Desde el punto de vista de análisis estadístico es bien poderoso porque tomaste muchos productores, ¿no? O sea, con lo cual no se contaba antes. Hoy tenemos estadísticas confiables, pudiéramos decir. El ministerio en el circuito pecuario ha manejado sus datos. Digamos que es una forma de auditar eso y se compaginó bastante. Ellos han hecho una gran labor también en estos últimos años. Y fíjate, interesante, nosotros ahorita, que son datos reales, nos dimos cuenta que la producción nacional podía estar anualizada alrededor de los 2.400 millones de litros anuales. Puede ser que unos digan que hay 2.500, otros dicen que hay 2.000 millones, pero la que nosotros nos dio con bastante confiabilidad, con bastante certeza, nos dice que estamos alrededor de 2.400, 2.500 millones de litros. De producción nacional. Producción nacional, sí. Okay. Pensábamos que estábamos menor, yo era una de las personas, y lo digo, que estábamos muy por debajo, pero cuando vi la data, esa era la data y esa era la realidad. Perfecto. Versus una demanda de... La demanda hoy en día está alrededor de lo que consumimos actualmente, puede estar cercano a los 3.000 millones, deberíamos estar consumiendo 3.200 millones, o sea que hay un déficit no tan grande, pero que se cubre con las importaciones. Bueno, pero para no escaparme de tu pregunta, ¿verdad? Una de las cosas es que si no te la pregunto cuando llegue a mi casa me van a... Okay. Una de las cosas es en Venezuela cómo se consumen esos 3.000 millones, que es importante. Esos 3.000 millones se consumen, el 41% se consume en forma de queso. O sea, el venezolano es culturalmente comedor de queso, el latinoamericano en general. Y que no ha habido escasez en cuanto a menos queso blanco, ¿no? No ha habido escasez, posiblemente un poco más caro, producto del efecto de estacionalidad de la época de la sequía. Cuando entra la época de la sequía, que empieza en noviembre y diciembre, los precios empiezan a aumentar hasta un máximo de mayo, y de junio en adelante los precios del queso blanco tú los ves que empiezan a disminuir. O sea que la producción nacional se ha mantenido y ha aumentado. Se ha tendido una tendencia al incremento, sobre todo en este último año ha habido un estímulo interesante, esa estrategia del ministro Iván Gil en el caso del subsidio a la producción primaria, al productor de leche. Por cada litro de leche que él produzca, el Estado lo incentiva, se llamó el subsidio, con un extra al precio que le paga la planta o la industria formal de leche, de 5 bolívares, 3 en Gaceta y 2 después aprobados por el ministro. Eso ha estimulado a que muchos productores empiecen a invertir, y eso es lo que se percibe en el campo. Eso evidentemente está ayudando a que la leche empiece a incrementarse. Otra de las cosas importantes es que el 41% es queso, el 42% se consume en forma de leche en polvo, que en su totalidad es importada, y el 14% se consume en leche fluida, que es leche pasteurizada y leche de larga duración. O sea que la respuesta a la pregunta creo que está en las importaciones. Sí, por favor nos los contestas ahorita cuando regresemos. ¿Cómo no? Ya venimos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el doctor Andrés Kowalski, del Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierra, del programa PIDEL, programa de desarrollo de todo lo que es el sector lechero, de la actividad primaria dentro del sector lechero,
y dejamos una pregunta en el aire y la estábamos comentando también tras bastidores, se puede decir. Tú me estabas explicando, Andrés, que el problema está en las importaciones de leche para abastecer el mercado nacional, que ha habido un incremento en la demanda por parte de China, ese incremento en el porcentaje de población chino, que ahora es clase media, y es un mercado de pocos exportadores, más que todo Nueva Zelanda y en menor medida Argentina. Entonces se ha constituido un programa de compras a futuro, de ventas a futuro, que ha traído dificultades. Si nos los puedes explicar, por favor. Sí, yo creo que tú lo dijiste muy bien. El mercado internacional del año 2007 empezó a sufrir cambios estructurales en lo que es la demanda del producto. Yo creo que lo que tú bien dijiste, una nueva clase media emergente en la China, en India y en Brasil. Se estima que alrededor de 400, 500 millones de personas pasaron de pobreza a clase media, y evidentemente esa población empieza a demandar proteínas de mejor calidad, empieza a generar a demandar proteínas de tipo lácteos, quesos, helados. También tenemos cambios culturales en la parte de consumo. Los países como Estados Unidos empezó a tomar café con leche, que no lo conocía, el famoso café latte. Eso ha incrementado también la demanda, y evidentemente la China es por su población, es la que realmente impacta el mercado internacional, y los exportadores predominantes son Nueva Zelanda, parte de Australia, Uruguay, Argentina, como tú decías, son los fundamentales. La Unión Europea era un exportador, pero después de la incorporación de nuevos países a la comunidad, ellos básicamente su leche la redireccionan dentro de la comunidad, lo cual lo sacó de ser ofertante en el mercado internacional. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo puedes ver hasta con los precios internacionales de la leche en polvo, cómo variaron del año 2007, previo al año 2007, el rango de los precios podía variar entre $2.000 y $4.000 la tonelada de leche en polvo, y del 2007 en adelante ya el rango cambió, ahora es desde $4.000 hasta $6.000 hasta $7.000 la tonelada, y evidentemente porque hay menos oferta para la demanda que existe, y como tú muy bien lo dijiste, las compras son a futuro. Entonces, no importa a veces tener el dinero, pero si no entras en la cola de la compra, evidentemente se te retrasa. La producción nacional no ha decaído, todo lo contrario, nosotros tenemos claro que estamos cercanos a los 2.400, 2.500 millones de litros. El consumo puede estar alrededor de los 105, 110 litros por habitante por año. Venimos de 80, hace 14 años, 15 años. Veníamos inclusive de mucho menos, 60 y tanto, siempre compensado con las importaciones. Evidentemente antes importábamos cantidades de leche para cubrir la demanda, y bueno, hoy se ha seguido haciendo, lo que es que hoy el consumo está cercano a los 115. Y una de las cosas interesantes que sucede acá es que esa leche nacional básicamente abastece en un 85%, cuidado si es más, el consumo de queso nacional. O sea, el queso blanco nacional se hace con leche venezolana. El 42% que te decía se consume en leche en polvo, y alrededor del 14% en leche fluida. Estás hablando de, si lo llevamos a volumen mensuales, dirías que de leche fluida, pasteurizada, larga duración, puede estar alrededor de los 20 millones mensuales, mientras que leche en polvo se consume alrededor de 14.000 toneladas, 12.000, 14.000 toneladas, que llevado a leche, equivalente a leche fluida, estás hablando de 100 millones de litros. Evidentemente, si tú tienes cierto déficit de leche en polvo, retiras 100 millones mensuales, y estos 20 millones evidentemente no satisfacen la demanda, porque es como una esponja seca, ¿no? Se chupa. Entonces, esa sensación que tenemos ahorita de que no se consigue leche pasteurizada es producto de que la leche en polvo está empezando a entrar. Queso, pues. No se ha ido al sector queso, el queso siempre ha estado ahí. Lo que es que hay menos cantidad de leche en polvo, eso ya está empezando a llegar, ya está llegando, a Dios gracias está llegando, y eso va a hacer que se nos quite esa percepción de que no hay leche. Ahora, si ha aumentado la tonelada de leche en polvo, me decía, ¿me puedes repetir las cifras, por favor, Andrés? De como $2.000 por tonelada. Entre 2.000 y 4.000 era previo al 2007, y después el rango, porque eso siempre tiene un rango, eso es oscilante, y después del 2007 en adelante
ahora es entre 4.000 y 6.000. Ok. ¿Ok? ¿No sería altamente beneficioso para el país que en vez de subsidiar la producción externa, subsidiáramos, aumentáramos el subsidio de la producción nacional? Bueno. O sea, porque se ha aumentado el valor de la leche que importamos, más vale sustituirlo y pasarlo a subsidio nacional. Así se ha desarrollado el sector dentro de la Unión Europea y en casi todos los países. Y esa es la estrategia del ministro Iván Gil. Yo creo que el ministro Iván Gil tiene eso ya es una estrategia. Por supuesto, y una estrategia implantada, en pleno funcionamiento. El programa de fomento lechero apunta a sustituir la importación en un 100%. ¿Y el subsidio es incremental en función del precio exterior? ¿O no hay una metodología? Bueno, hay varias cosas. La estrategia no solamente es un subsidio que existe ahorita, es un programa de asistencia técnica, es un programa de insumos, es un programa crediticio, es un programa sanitario fuerte a través de programas nacionales. De la eficiencia, pues se pudiera... Y yo creo que esa es la palabra clave. Lo que tú acabas de decir es la palabra clave. Pues si vamos a la producción primaria, a lo que realmente en Venezuela se produce, te das cuenta que las vacas, el promedio nacional está alrededor de 5 litros. Posiblemente hace 10 o 12 años estaba en 4 litros, pero realmente un incremento del 20% o el 25% no es algo sustancial en tantos años. Hay un número de vacas, eso yo creo que es bueno que hablemos de eso, ¿no? Porque en Venezuela, ¿de dónde salen esos litros en Venezuela? Eso es importante. En Venezuela existe, el rebaño nacional puede estar alrededor de 14, 15 millones de animales. ¿De dónde salen los 2.400 millones de litros anuales de producción nacional? Correcto, eso es lo que vamos a hablar ahorita, sí. O es lo que te voy a tratar de explicar, ¿no? El rebaño nacional es alrededor de 15 millones, 14 millones, eso lo podemos sacar entre los dos censos, 97 y 2007, con una correlación con las campañas de vacunación del INSAI, nos permite decir que estamos alrededor de 14 millones y medio, 15 millones de animales bovinos. Ahora, ¿cuántos de esos son vacas? Porque ahí hay novillos, mautes, becerras. ¿Cuántos de esos son vacas? Bueno, aproximadamente 8 millones son vacas. Ahora, de esas vacas, ¿cuántas son lecheras? Entonces, bueno, tenemos un estimado que podemos estar alrededor de 3.800.000, 4 millones de vacas que producen leche. Eso sí, ellas nada más producen leche si paren. Si no paren, no producen leche. ¿Cuál es el porcentaje de parición medido e histórico? Es alrededor del 50%. O sea, que de esos 4 millones de vacas te paren nada más 2 millones, la mitad. ¿Y qué producen? Bueno, 5 litros por 250 días que la ordeña, o sea, quiere decir que producen 1.250 litros por vaca parida, y si te paren 2 millones y produces 1.250 litros por vaca, produces 2.500 millones de litros. Entonces, fíjate qué interesante, y la demanda es 3.200, entonces tenemos una brecha que alcanzar, y eso es básicamente atacando la eficiencia, porque esto es un problema de eficiencia, no de expansión de la frontera agrícola, sino de eficiencia de lo que tenemos. ¿Y cuál es el costo? Pregunto, ¿no? Un productor de leche. Déjame terminar de cuál es la estrategia que ha planteado el Ministerio en la eficiencia. La eficiencia la vamos a atacar desde el punto de vista de indicadores, en dos indicadores fundamentales. Es porcentaje de pariciones, o sea, de 50% debemos incrementar el porcentaje de pariciones por lo menos a un 60%, que no es un número exorbitante. Y cuando dice 60%, ¿qué significa? Que de cada 100 vacas paran 60 anualmente. Anualmente, ok. Y de 5 litros diarios pasar a 7 litros. No estamos hablando de vacas ni de 9, ni de 10, ni de 15. Todas son bienvenidas. Pero el promedio nacional nosotros lo queremos incrementar a 7 litros por vaca. Si tú incrementas a 7 litros por vaca... Eso es un 40%. Así, más o menos. Sí. A 7 litros, que lo podemos hacer con los animales que tenemos. Es un efecto de manejo del rebaño. Y ya te voy a explicar varias cosas que hemos encontrado que es excelente como una oportunidad de mejora. La gente lo puede ver como un gran problema, nosotros lo vemos como una gran oportunidad de mejora. Pero si llegamos a 7 litros por animal y esos animales, en vez de parir el 50%, para el 60%, estaríamos por encima de los 3.500 millones. Podríamos ser un país exportador, variando simplemente... O sea, con esos dos factores abastecemos el mercado nacional. Y nos sobra leche. Muy sencillo, son 1.750 litros por lactancia, multiplicado por 2.400.000 vacas que parirían ahorita. Eso es casi los 4.000 millones de litros. ¿Y esa meta para cuándo está establecida? Eso está planteado para lograrlo en estos próximos 5 años restantes, hasta el 2019. O sea, que en el 2019 deberíamos ser un país que se autoabastece y es más, exporta leche.
Sí, solo si el Ajá. productor está envuelto en este proceso, porque es un problema de eficiencia del productor. Ok. Evidentemente en eso está atacando. Entonces, Pero de ¿cómo? ahí la pregunta, Andrés, disculpa ahora que te interrumpa yo. Si tú tienes un subsidio, ¿verdad? Y eso hace rentable la producción de leche, estoy en lo Es correcto. correcto. ¿Por qué el incentivo no es suficiente para que el sector privado aumente, invierta? ¿Qué pasa? Pregunto. Muy importante, porque estás hablando de la eficiencia. Evidentemente la rentabilidad está ligada, Ok. pero hay algo fundamental, capacitación y tecnología. Que ahí entra el As- PIDEL, pues. Ahí entra el programa de fomento lechero del ministerio. Si tú no capacitas y pones a disposición, no últimas tecnologías, tecnología, para que tengas una idea, el 91% de los productores en Venezuela no se prepara de ninguna manera para la época de la sequía. Y la época de la sequía viene todos los años. O sea, de cada 9 de cada 10 productores, cuando llega la sequía, él no ha hecho absolutamente nada para poderle dar alimento a los animales durante ese periodo que puede variar ¿Por qué, de cuál. Andrés? Porque es un problema de capacitación, ¿ok? Y lo comentamos con los productores todo el tiempo, decimos, mire señores, desde que estamos aquí el ser humano, viene una época de sequía y viene una época de lluvia y va a seguir viniendo. Ahorita cuando regresemos, nos gustaría que nos explicaras así con lujo de detalle 2 puntos. Uno, ¿cuándo va a estar abastecido el mercado nacional? ¿Cuándo van a comenzar a llegar las importaciones? Y esa meta para el 2019 en que vamos a producir todo lo que necesitamos y hasta podremos exportar. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica y dejamos una pregunta que ya ha sido contestada en parte, pero es una pregunta en 2 partes. ¿Cuándo comienzan a llegar las importaciones? Tú me dices que ya están llegando, lo cual es lo que falta es la distribución interna, pues que llegue a los automercados, porque tengo entendido que la distribución por los mecanismos del Estado, que es el mayor distribuidor, es la mayor cadena de distribución de alimentos pública a nivel mundial. Pedeval y Mercal, hay abastecimiento, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro, ¿cuándo la producción nacional se dará abasto para todo el mercado, pudiendo llegar a Venezuela a ser un exportador, Andrés? Y bueno, era importante porque te conversaba que una de las cosas fundamentales es que el productor tiene que mejorar la eficiencia. Ok. ¿Ok? Y la eficiencia se mejora con capacitación y con tecnología. No necesariamente últimas tecnologías, sino tecnologías bien aplicadas. Y para aplicar una tecnología de forma correcta tienes que tener capacidad de hacerlo. Entonces, eso es lo que enfoca el programa de fomento lechero en una de las aristas, que es la parte de asistencia técnica. Pero el programa de fomento lechero, como te decía, es un programa bastante marco, con insumos, financiamiento para el productor. O sea, ustedes son los responsables del aumento en la productividad de la meta, de aumento en de productividad. de mejorar la eficiencia del La productor. eficiencia del Sí, señor. productor, ok. Una de las cosas es saber contra qué te enfrentas. Ok. Y yo creo que este diagnóstico nos permitió ver cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos en el sector. El mejor diagnóstico que se ha hecho en Venezuela, me estabas explicando. Es un diagnóstico porque bastante de 100.000 preciso. productores se tomó una muestra de 5.000. Vamos por 5.300 ya y seguimos porque el ministro dijo programa de escala total. Antes eran 4.800, ahorita vamos a captar a todos los productores, pero ya con este 5% que tenemos ya nos permitió hacer una evaluación y lo que te decía, Que es mucho más confiable que las cifras que estaba suministrando el sector privado. posiblemente ellos suministran lo que ellos manejan, que es lo que recibe la industria. Pero hay algo interesante, hay una industria informal que ha crecido también, que también está recibiendo parte de la leche, que es poco cuantificable. Nosotros fuimos un poquito más a la base, fuimos a la producción primaria. ¿Ese sector informal recibe subsidio también? No. Eso es una de las estrategias muy buenas del subsidio que implementó el ministro Iván Gil, es que el subsidio es para la industria formal, o sea, obliga al productor a ir a la industria formal y no a la industria informal, que, bueno, evidentemente es una industria no controlada, Claro. ¿ok? Desde el punto de vista sanitario. Entonces, es muy importante ese subsidio porque es nada más para la industria formal, sea del Estado o sea privada. Perfecto. Pero como te decía, del diagnóstico que salió, bueno, primero que tenemos grandes oportunidades de mejora. Es excelente porque tenemos una producción por vaca baja, que se puede mejorar, pero lo más importante que vimos nosotros en este análisis es que el productor no se prepara para la época crítica en su finca. Que es la sequía. En la gran mayoría de las partes de la sequía hay zonas en donde es que se inunda
por eso le llamamos época crítica. Es diferenciado según el área. Pero el 95% de las zonas lecheras que tenemos sufren en la época de sequía muy fuerte. Entonces, si el 91% no se prepara, quiere decir de 9 de cada 10 productores no hace nada. Él se queda parado todos los años y cuando llega la sequía lo golpea, la producción baja, la condición de las vacas bajan, las vacas entran en condiciones de infertilidad, por eso también se justifica porque hay... por falta de nutrientes, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso también justifica ese número que estamos consiguiendo de baja fertilidad. Entonces, una de las metas a lograr es que estamos apuntando a que el 55% de ese gran total, que ahorita nada más 9% lo hace, para fin de año ya tenga una estrategia para la época de crítica. Eso impactaría enormemente la producción de leche. Aparte, este programa de fomento lechero tiene un sistema educativo formal establecido en 18 módulos en buenas prácticas ganaderas que se están dictando en 45 puntos de capacitación a nivel nacional, y hay que estar ahí y vivirlo para que tú veas la efervescencia de la ansiedad de aprender del productor cómo mejorar su eficiencia. Pues nosotros no le estamos diciendo cómo hacer las cosas, nosotros le decimos qué es lo que no debe hacer, que de eso sí hemos aprendido equivocándonos, porque lo que debemos hacer lo hacemos con él en cada una de las fincas, porque cada finca es un mundo, pero verlo en esos módulos de capacitación. Hay que hacer un estudio por finca, vas a ver, y hay que para trabajar un diagnóstico certero. Pues. Y hay que trabajar en la finca. Entonces, ¿Cómo hacen ellos para ponerse en contacto con el programa? Fíjate, a través de las unidades estatales del Ministerio de Agricultura y Tierra, a través de las unidades estatales del programa de fomento lechero, que ya existe en cada uno de los estados en donde estamos. Pero lo más fácil es ir a la... Todo estado tiene su representación del programa. Es correcto, los 15 estados en donde estamos, ¿no? Ok, que son los productores. Que son los principales. Y otra de las cosas interesantes que hemos visto, con respecto a los insumos, que es una de las cuestiones que nos dicen mucho los productores. Una de las grandes oportunidades de mejora que tenemos con el sector pecuario es que el productor no se planifica. No es como el agricultor. El agricultor en septiembre ya planifica los insumos que necesita para el año siguiente, para febrero, marzo, abril, para que cuando entren las lluvias en mayo, él ya tenga el fertilizante, la semilla, el herbicida, todo lo que tiene. El ganadero no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no consigo insumos. Ahorita no es fácil, pero si no te planifica, es imposible. ¿Esos insumos son producción nacional? No, la gran mayoría son importados, los fertilizantes son producción nacional, y es una de las cosas que ha hecho el ministro. El ministro ha dicho, por favor, organícense, para que yo desde Agropatria, como ministro Iván Gil, pueda, en una logística racional, porque es que no tengo 100.000 millones de camiones, porque no puede ser que mañana te antojaste del fertilizante cuando sabías 4 meses antes que lo ibas a necesitar. Entonces te tienes que planificar como se planifican los agricultores. Y eso es lo que estamos haciendo. Los productores están organizándose, hay experiencias excelentes. Por ejemplo, esta gente en Anzoátegui, en Santa Ana. Mira, productores con una estructura organizativa poco vista en Venezuela. Entonces, a eso es que tenemos que apuntar. Estos son grandes productores medianos. Muy importante. El programa ahorita tiene 85% de productores pequeños, que son productores que producen menos de 200 litros. Productores medianos, el 13. 200 litros diarios. Diarios. Okay. 13.3% de productores medianos que van desde 200 a 1.000 litros y 1.7 de productores grandes que producen más de 1.000 litros. El ministro así como dijo el presidente cuando empezamos la entrevista, es que están invitados todos los que quieran producir y dejar la leche en Venezuela. Entonces claro, no hay exclusión de nadie. Es un programa netamente voluntario. ¿Hay contrabando de extracción, por lo que tú me estás diciendo? Sí, en los estados fronterizos, sí. Fuerte. Sí, fuerte. O sea que nosotros, parte de lo que importamos también termina en el exterior directo. Pues, yo creo que parte de lo que producimos termina. Y parte de lo que producimos. Sí. Okay. Pero una de las cosas interesantes, el que te decía con esto, es que el 85% son productores pequeños, o sea que son productores que vamos a llevar a productores medianos, esa es la intención. Y el ministro lo ha dicho muy claramente, organícense para apoyarlos como apoyamos a los agricultores. A los agricultores los apoyamos muy fácilmente porque se planifican y nosotros podemos prever las necesidades que vamos a tener y traerlas en su momento necesario o producirlas en su momento necesario.
qué es lo que estamos haciendo ¿Cuáles ahorita. son los insumos que necesita el sector? Bueno, principalmente? tipo sanitario, de alimentación, de fertilización, de semilla, de alambres, de todo lo que normalmente tú tienes en un manejo de rebaño, sistemas de frío. Se está haciendo una inversión interesante en sistemas de frío para que hayan tanques de refrigeración para la leche en todos los sitios. Eso va a mejorar notablemente lo que es la recolección y el acopio de leche sin el detrimento de la misma. ¿Okay? Sistemas de ordeño portátiles. Para que tú tengas una idea, 9% de los productores en Venezuela tiene ordeño mecánico. 6% de los productores en Venezuela nada más tiene acceso a tanque de frío. Entonces la gente 6%. Es una oportunidad de mejora tremenda. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tener ese sistema y no tenerlo? Bueno, recuérdate que la leche es el mejor alimento desarrollado por la naturaleza después de la sangre. Okay. Es la leche. Ajá. Quiere decir que evidentemente como es muy buena como nosotros como mamíferos, para los recién nacidos, también al ser un alimento muy perfecto, es muy buena para que nazcan bacterias y hongos y se proliferen rápidamente. Entonces, al tú tener un sistema de frío, evidentemente la leche no permite el desarrollo de microorganismos a la misma velocidad que si tuviera 37 grados, ¿ok? Y evidentemente nosotros debemos producir más leche, pero producirla de mejor calidad, porque la leche es un producto netamente social, es un producto para niños, desde recién nacido hasta los 11 años de edad, y para gente adulta. Entonces, evidentemente no podemos producir algo que no tenga inocuidad y que esté generando un problema de salud pública. Entonces, el sistema de frío son fundamentales. Entonces, podemos realmente impactar porque tenemos ese diagnóstico, 6% nada más tiene frío, 9% nada más tiene ordeño mecánico, y el ministerio y el ministro Iván Gil ha planificado parte de la estructura del programa, que no solamente es asistencia técnica, sino un abanico completo en este tipo de cosas también. Sistemas de frío, ordeño, sistemas de transporte, las vialidades en donde están las mayores cantidades de producción como prioridad para que se tengan en buen estado. Entonces es bien interesante y está sucediendo ahorita, eso es lo que yo te digo. Sí. Esto que estamos hablando no es algo que va a pasar, es algo que está pasando ahorita y el principal protagonista es el productor. Es el productor. Fíjate, una de las cosas interesantes, Agropatria ahorita está despachando por orden del ministro específicamente productor a productor de acuerdo a sus necesidades, de los que manifiestan sus necesidades en forma planificada. Eso es interesante. Estamos viendo que el 20% es el que se está planificando, pero esperemos que ya a fin de año ya tengamos un 80% planificado. Andrés, es importante que la gente sepa todo lo que está haciendo el ministro Iván Gil y lo que estás haciendo tú a través del programa de desarrollo lechero. Por eso nos gustaría que dieras un mensaje final a la población y a los productores, cómo ponerse en contacto, y a la población sobre el esfuerzo que se está haciendo. Claro, realmente esto es un equipo liderizado por el ministro Iván Gil, no es Andrés, no es Tomás, el gran líder de esto es el ministro Iván Gil, nosotros somos parte de su equipo, evidentemente un equipo comprometido con los productores, porque el principal protagonista es el productor, porque esa fue la orden que dio el ministro. El principal protagonista es el productor, no la vaca tampoco, es el productor, ¿ok? Y una de las cosas es, esto es un programa netamente voluntario, no tiene límite de capacidad, los productores se pueden acercar, hay unas reglas de juego que cuando ellos lleguen las van a ver, son básicamente unas reglas morales, honestidad, respeto y responsabilidad, sencillamente no se pueden violentar ninguna de esas tres reglas y eso no es problema porque el productor en un 99.9% es responsable, honesto y respetuoso, ¿ok? Y una de las otras, bueno, son unas cuestiones técnicas muy básicas, como unos manejos de registro y obligatoriedad de ir a los talleres de capacitación. Hay que ir a los talleres de capacitación. No solamente el productor, su personal de la finca, sus hijos, sus primos que están ordeñando, porque si se dicta buenas prácticas de ordeño, es interesante que estén los ordeñadores. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Y hoy, en este momento, estamos en lo que es la parte sanitaria, dictando todos los cursos y es una belleza. Entonces lo que yo le digo a los productores es que veamos el vaso medio lleno y no medio vacío. En donde otros ven problemas, nosotros veamos oportunidades. No nos preparamos para la sequía, eso es una oportunidad, porque el año que viene la sequía, pero esta vez nos va a agarrar preparados. ¿Ok? En donde no nos planificamos, ahorita nos vamos a empezar a planificar. En donde no nos organizamos como productores, nos vamos a tener que empezar a organizar, porque eso mejora la eficiencia. Y ahí radica todo, mejorar la eficiencia y mejorar la productividad, evidentemente en consecuencia.
Bueno, muchas gracias por haber Bueno, venido, Andrés. Fernando, Y aquí excelente. tienes las puertas abiertas Muchas para que gracias nos a ti. sigas comunicando todos los avances que se vienen dando en el área. Claro que sí, Y muchísimas gracias. gracias a ustedes por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica y nos vemos en una nueva oportunidad.